Muy buenas tardes, noches tengan todos ustedes. Soy José Legorreta y tengo el gusto de poder participar hoy como moderador en el evento inaugural del Centro Latinoamericano de Formación Teológica y Bíblica a Distancia, el CEFOR, por lo cual me permito hacer una brevísima eh, presentación. Pues lo primero es que hay que decir que el CEFOR es, es, eh, es un espacio de formación teológica y bíblica desde la realidad latinoamericana y el sur global, que tiene por objetivo impartir cursos y talleres a distancia de teología, Biblia y análisis de la realidad para comunidades, grupos e individuos desde un enfoque latinoamericano, transdisciplinar, dialogante y crítico, acorde con la renovación propuesta por el Concilio Vaticano II y su recepción creativa en las iglesias latinoamericanas. ¿Quiénes somos? Pues un grupo de creyentes con formación profesional en teología, Biblia y ciencias sociales, que a partir de experiencias pastorales y de investigación-acción en las que participamos, hemos aprendido a rehacer el quehacer teológico, compartiendo la vida, escuchando y construyendo de manera colaborativa formas otras de vivir y narrar la experiencia cristiana de fe. ¿Qué buscamos? Pues abrir espacios que faciliten el cruces entre la reflexión bíblico-teológica latinoamericana con experiencias académico-pastorales y activistas comprometidos con la gestación de una nueva humanidad desde el horizonte y los valores del reino de Dios. Con este horizonte es que nosotros pues iniciamos con un evento que hemos titulado un conversatorio denominado Explorando otras formas de hacer teología desde el sur global. Quizá conviene decir una palabra de por qué el evento de esta naturaleza. En primer lugar, nos parece importante como rescatar de que las búsquedas de otras formas de hacer teología, y no solamente una reforma de la teología, sino otra forma de hacer teología, es algo que empezó a explorarse y a llevarse a cabo en América Latina de manera particular desde el último tercio del siglo XX, que coincidió con el periodo postconciliar. Quizá uno de los mayores aportes de esta experiencia latinoamericana es que se hizo del propio contexto un objeto teórico de reflexión, pero sobre todo un lugar teológico y hermenéutico por excelencia. Y desde ahí, como los obispos latinoamericanos nos van a recordar en Puebla en 1979, es que tenemos que saber reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor que nos cuestiona e interpela. Y estos rostros que en el último tercio del siglo XX se tematizaron bajo una categoría amplia, pero en su momento pues muy progresista, que fue la de los pobres, en el transcurso de los años posteriores se ha ido complejizando y han ido emergiendo subjetividades y rostros también concretos de estos que nos hablaba Puebla, y han sido tematizados en las teologías feministas, en las teologías indias, en las teologías queer, en la ecoteología, etc. Estos sujetos y perspectivos y nuevas perspectivas han traído consigo otras críticas y otros desafíos a cómo hacer teología, a cómo vivir la experiencia de fe. Y en los últimos años también han emergido algunos marcos y enfoques de interpretación que suelen agruparse en los llamados estudios decoloniales y las epistemologías del sur, que vienen a cuestionar y a desafiar pues la manera más o menos acostumbrada de lo que estábamos nosotros habituados en el hacer y en la reflexión teológica. En este entrecruce de aperturas, de dudas y promesas de futuro es donde el presente conversatorio reflexiona con teólogos y teólogas académicos, teólogos populares, creyentes en general, sobre estos nuevos desafíos, y lo hemos tratado de enmarcar como en tres ámbitos, simplemente justamente como lo dice el título: analizar, debatir, proponer. Y hoy iniciamos justamente con esta temática que es descolonizando la lectura de la Biblia desde las epistemologías del sur. Mañana se continuará con el giro de colonial en teología, para cerrar finalmente el viernes reinventando y construyendo otras formas de hacer teología. Hoy, sin más preámbulo, pues tenemos que iniciar justamente con este primer conversatorio, que es descolonizando la lectura de la Biblia desde las epistemologías del sur.
y para ello participan Armando Nogués y Maribel Pertús. Armando Nogués hizo estudios de teología en la Universidad Gregoriana y la licenciatura en Ciencias Bíblicas en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Es mexicano, actualmente enseña en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México y en otros centros de formación como la escuela el Instituto de Formación Bíblica de la Arquidiócesis de Los Ángeles y en diversos espacios y facultades del Centro de México. Por su parte, Maribel Pertús, ella es religiosa de las Hermanas de San Juan Evangelista, ha acompañado procesos pastorales, principalmente en organizaciones de mujeres, desde la inserción justamente en medios populares. Es parte del colectivo ecuménico de biblistas, ha trabajado la lectura comunitaria de la Biblia en Colombia, en México, en República Dominicana, forma parte de la iniciativa de lectura de género en el colectivo y en la Comisión Mujer Iglesia, tiene estudios de maestría en Ciencias Bíblicas por la Universidad Bíblica Latinoamericana y en Antropología aplicada a las misiones en el Instituto Misionero de Antropología. Pues sin más preámbulo, les agradecemos a quienes hoy nos acompañan, Armando y a Maribel. Y pues yo creo que podríamos iniciar la conversación, sería importante como que ustedes, pues, ¿cómo ven este panorama? Me gustaría simplemente para iniciar el diálogo, pues recordar algo que viene de atrás. Recordemos que en América Latina, de manera especial, aunque no solamente, por ahí de los años 70, 80 sobre todo, pues fue motivo de una polémica fuerte, pues esto que se hablaba entonces de las relecturas en algunos centros y espacios eclesiásticos, esto generaba alguna molestia. Todavía por mediados de los años 80, la CLAR propuso el proyecto Palabra Vida, que era pues una lectura popular, pero también articulada pues con biblistas académicos. Carlos Mesters tenía entre otros un papel ahí fundamental. Y sin embargo, bueno, pues fue acusada en su momento de una ideologización, de una sociologización de la lectura de la Biblia. Y bueno, si esto era en aquellos años, hoy intentar, pues desde lecturas particulares o hermenéuticas específicas, esta relectura de la Biblia, o en otro caso, estar incorporando, pues, estos nuevos estudios de coloniales o las llamadas epistemologías del sur, pues creo que retoma esta vieja polémica y de nueva cuenta, pues se puede hablar, de hecho hay espacios donde se habla de una ideologización de la lectura y del manejo de la Biblia. Entonces me gustaría un poco escuchar a ustedes cómo se sitúan como en estas coordenadas que no nacen hoy, sino que las traemos pues ya por lo menos de hace unos 30 años. Armando, Maribel, quien quiera tomar la palabra. Damos la palabra primero a las damas. Bueno, agradezco esta invitación de CEFOR para compartir esta experiencia de lectura popular y comunitaria, así le llamamos, de la Biblia. Durante unos 2 décadas, más de 2 décadas, esta lectura desde el colectivo ecuménico de biblistas aquí en Colombia, que se fundó después de un CIP, el curso intensivo de Biblia que estaba rotando por los países. Nació el colectivo CEDEBI, nació vinculado al movimiento bíblico y realmente estaba toda esta preocupación y este dinamismo después de la teología de la liberación del Vaticano II, Puebla, Medellín, que dejó estas inquietudes de hacer la lectura desde los pobres, desde los excluidos, empezaron a surgir en nuestra iglesia, desde los religiosos, la CLAR, desde los laicos, mucho movimiento, las comunidades eclesiales de base, esta lectura liberadora de la Biblia, con rostros de pobres en general, ese aporte de la teología de la liberación. Casualmente el CIP, curso intensivo de Biblia, que se dio en Barranquilla en 1992,
los biblistas nos dejaron con muchas inquietudes, especialistas en Biblia, pero también comprometidos con la lectura popular y comunitaria de la Biblia. Y quedamos con el deseo de saber de todos esos descubrimientos que ellos hacían, cómo hacerlos. Y las comunidades que nos esperaban en nuestros sitios de trabajo también tenían esa misma inquietud. Y fue allí donde empezamos como a reinventar. Queríamos, en los 500 años de colonización, sentirnos desafiadas a inventar algo nuevo, a crear algo más propio a nivel latinoamericano. Y pues fundamos el colectivo con las 11 personas que estuvimos participando, y se unieron otros biblistas. Creamos una dinámica de formación, de acompañar a las comunidades desde ese intercambio de saberes, sentires, vivencias, y fue resultando toda un horizonte hermenéutico de gran magnitud, porque la teología de la liberación nos aportó una lectura desde el pobre en general, pero la gente con quienes leíamos la Biblia, me acuerdo que en Colombia había escuelas bíblicas en Chocó, desde las negritudes. Estaba un biblista claretiano que se metió mucho entre el pueblo. Es decir, la mayor riqueza fue que los biblistas especialistas se hicieron con el pueblo y resultaron beneficiados con esta lectura, porque empezaron a hacerse nuevas preguntas, nuevas perspectivas, desde nuevas preocupaciones. Y pues esta lectura desde rostros concretos, desde situaciones, coyunturas de las comunidades, nos fue llevando a este caminar de las hermenéuticas específicas, que fue de gran riqueza. Elsa Tames tiene un aporte en este sentido. Elsa Tames es una teóloga y biblista que fue rectora muchos años de la Universidad Bíblica Latinoamericana, donde muchos de nosotros estudiamos. Ella es una biblista muy reconocida a nivel mundial. Dice: cuando los sujetos son mujeres, indígenas o negros, la Biblia, libro leído con los mismos ojos por tanto tiempo, esta sufre un sacudón. Al aplicársele otras hermenéuticas, salen a la luz cosas insospechadas, buenas y desafiantes. Y es que estas luces están encendiendo luces de la Biblia que antes estaban ocultas. Es decir, se recrean los artífices y se recrea la misma Biblia, que no es un ente indiferente ni muerto, inerte, es un ente vivo. Y en ese diálogo entre los artífices y el texto, pues se da toda la riqueza de nuevas interpretaciones a favor de la vida, ¿no? Me acuerdo que el aspecto pedagógico y didáctico estaba muy presente, porque estaba Dimensión Educativa que se encargaba de este aspecto didáctico en la catequesis, y se crearon muchos cantos, se crearon muchos materiales y dinámicas para acercarnos al pueblo, pero era la producción de ellos mismos que se devolvía a los biblistas y nos retroalimentábamos. Fue una riqueza porque fue una construcción colectiva que nos fue llevando a la investigación, a prepararnos. Muchos de los que empezamos este camino, que no teníamos el bagaje académico, pues sentimos la necesidad de estudiar. Me acuerdo que estuve en un encuentro de mujeres exégetas a nivel continental aquí en Colombia. Una compañera que lo estaba preparando con Alicia Winters, una
pastora. Otra característica es que es ecuménico y ha sido una riqueza enorme. Una pastora presbiteriana. Se muere la compañera de Colombia y me tocó, porque estaba apoyándole en la preparación, me tocó enfrentar ese encuentro, y las que estábamos de nuestro país, que no éramos exégetas, pues nos sentíamos un poquito raras. Sin embargo, nos aceptaron todas las otras que venían de Argentina, de Brasil, exégetas, pero eso nos dio las ganas de prepararnos y el deseo de no seguir dependiendo de comentarios, sino de descubrirnos nuestras propias interpretaciones de la Biblia. Y desde un principio me interesé por la perspectiva de las mujeres. En esa época le llamamos feminista, yo ahora le hablo más desde la perspectiva de las mujeres, pero fue una riqueza apasionante, y creo que sobre todo la contribución a las experiencias bíblicas, a las escuelas, y pues de gran riqueza. Yo creo que para no demorarme más, lo dejo allí. Sí, no, muchas gracias, Mariel. Yo creo que es importante lo que tú nos mencionas, porque pone, pues, explicita algo importante. Cuando estamos hablando de este encuentro de la Biblia con la vida, pues es justamente algo vital que se ha venido dando en las comunidades, con grupos, con individuos, con mujeres, con rasgos específicos de estos nuevas subjetividades y sujetos. Y justamente este es algo que ha venido también pues a desafiar como a la reflexión un poco más sistemática que se ha hecho desde otros ámbitos de la lectura y de la exégesis bíblica. ¿Tú cómo te sitúas frente a esto, Armando? ¿Cómo ves? Sobre todo porque mucho de esto pues se ha venido hoy tematizando pues como esta especie como de desprivatización hace algunos años, y recientemente pues hablar incluso de una descolonización de la Biblia. No sé qué nos podrías comentar sobre esto. Mira, qué bueno que le dimos primero la palabra a la compañera Maribel, porque justamente ella nos ha presentado el ambiente en el cual pues creció una nueva forma de pensar la fe y una nueva forma de leer la Biblia, precisamente en esos grupos que se multiplicaron en diversos sitios geográficos de América Latina, a partir, sobre todo, como mencionaste al principio, de aquellos acontecimientos, sobre todo de Medellín y luego de Puebla. En esas circunstancias, pues surgió mucha inquietud en las comunidades, en las parroquias, en algunos otros lugares de encuentro de los cristianos, ¿verdad? De las cristianas, para pues vivir su fe y también pensar su fe y tener un encuentro con el texto fundamental de la fe cristiana, que sería la Biblia. Tú mencionabas al principio el problema que causó Escosor allá a finales de los 70s, que era el problema de las relecturas. Era un intento pues de frenar unas corrientes que se veían realmente muy amenazantes para el establishment, para la gente de las pues diríamos de las jerarquías de la época, y que estaban muy desconfiadas de lo que iba surgiendo, ¿verdad? Como señalaba Maribel, ¿verdad? Esas nuevas formas de leer la Biblia, eso de que la gente sencilla del pueblo tome la Biblia en sus manos y dé su propia interpretación. Había desconfianza para las interpretaciones que surgían de la gente de las comunidades. Entonces se creó una palabrita que sembraba pues una duda grande. Allí no hay lecturas de la Biblia, sino que son relecturas. Y con esto se pretendía descalificar pues todas esas lecturas de estas cristianas y cristianos que
encontraban pues una grande luz en los textos de la Escritura y que iluminaban su fe, sobre todo para los procesos que estaban viviendo, para sus luchas. Pero lo interesante es que como todo lo que sucede en la iglesia, pues pasa también, y resulta que ya a principios de los 90s, ya los mismos documentos magisteriales, tengo ahorita presente un documento importante sobre la interpretación de la Biblia en la iglesia que salió en el 93 y allí claramente habla de relecturas, porque las relecturas pues son propiamente pues una realidad que acompaña el crecimiento de toda la tradición bíblica. La tradición bíblica normalmente surge por leer un acontecimiento y volver a leer ese acontecimiento e inspirarse en ese acontecimiento y en esa lectura que se hizo, y para recibirlo en la propia circunstancia, hacer la propia lectura en la propia circunstancia y así ofrecer algo a la generación siguiente. Vamos a suponer, ¿cómo tenemos nosotros el libro de Isaías? Pues el libro de Isaías está sin duda originado en el ministerio de aquel grande profeta del siglo VIII antes de Cristo. Pero los oráculos que él pronunció pues fueron escuchados y luego escritos y leídos, y tiempo después, en otra circunstancia, esos mismos oráculos fueron releídos y fueron actualizados para las circunstancias nuevas que le tocó vivir al pueblo en el siglo VI, en época del exilio. Eso para decir solamente algo sobre el profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, fruto de una relectura. Y podríamos decir también que la misma tradición evangélica pues testimonia el hecho de lo que es una relectura. Nosotros sabemos que el Evangelio de Marcos, eso es ya algo que de dominio público en las comunidades, ¿verdad? El Evangelio de Marcos es un poco el embrión del Evangelio de Lucas y de Mateo, porque Mateo y Lucas, unos 10, 15 años después de Marcos, releen esa tradición cristiana y luego la adecuan a las circunstancias que ellos están viviendo y copian casi todo el Evangelio de Marcos, pero no lo copian así tal cual, sino que en muchos pasajes van haciendo sus propias relecturas, modificando lo que no les parece adecuado a su circunstancia, añadiendo algunas cosas, y de esta forma la tradición evangélica crece precisamente por las relecturas, de tal forma que ahora pues ya no le tenemos miedo a ese San Benito que le quisieron colgar pues a la lectura latinoamericana de la Biblia, de decir son relecturas. Pues en realidad la tradición bíblica, la tradición evangélica, pues crece y se desarrolla a través de relecturas. Y nosotros cada que leemos la Escritura, pues hacemos una relectura, una actualización, una apropiación para nuestras circunstancias. Y en ese sentido, pues bienvenida a las relecturas y en los distintos sectores de las comunidades y también por los distintos sujetos que hacen las relecturas en función de sus propias circunstancias y de sus propios intereses. Sí, yo creo que aquí se va como destacando algo que es importante subrayar, o sea, vamos a llamar la reapropiación de la Biblia por parte de los creyentes es algo que se ha ganado a pulso, no ha sido algo, una dádiva. De hecho, pues, tenemos en la historia, en el mundo católico, por lo menos, pues la lectura, el enfrentamiento con el texto en cuanto tal, pues se da prácticamente a partir del periodo posconciliar, después de lo que abre la Dei Verbum, ¿no? Pero pues esto ha sido algo que además complicado, y ahorita un poco los antecedentes han quedado ahí de manifiesto, pues lo que ha costado tanto en términos pues académicos como de la vida de las comunidades, pero pensaba para gente que no está como muy involucrada en esto y que nos pueden estar escuchando y viendo,
quizá alguien se pudiera preguntar, bueno, si puede haber tantas lecturas específicas de la Biblia, desde la negritud, desde lo afroamericano, desde una lectura desde los pueblos originarios, lecturas feministas, o esas relecturas de lo que hablaba Armando, pues no se podría decir que hay una especie como de relativismo de la escritura donde cada quien lo maneja de acuerdo a sus propios intereses y al aire que lo mueve. Digo, puede ser algo que inquiete a algunos de quienes nos están hoy viendo y escuchando. No, no sé, Maribel, ¿tú qué dirías? Tú que has tenido esta experiencia con comunidades también así muy específicas, ¿qué podrías responder a esos que dijeran, bueno, pues es que están haciendo la Biblia como un chicle, ¿verdad? Según cada quien y al aire que lo mueve, pues dice cosas porque dicen que se está contextualizando o hay relecturas. Y en todo esto además dirían, pues, ¿dónde queda el papel del magisterio de la iglesia? Para algunos eso puede ser una preocupación, pues, no menor, y sería importante escuchar cómo lo ven ustedes. Maribel, por favor. Está cerrado tu micrófono. Eso. Para mí, el pluralismo religioso es una dimensión de la diversidad, una riqueza reconocer la alteridad. Es muy importante y condición para el diálogo. No caer en igualitarismo ni en uniformidades. ¿Sí? La iglesia, el magisterio, no puede estar al margen de todas estas realidades humanas y así poder asumir diálogo con madurez. Son grandes los desafíos al respecto. Se necesita mucha apertura. ¿Por qué apegarnos a dogmas y doctrinas? Se necesita asumir una fe desde lo existencial conectada a la vida. Ha habido obispos aquí en Colombia, como Valencia Cano, que se la jugó por la vida del pueblo. Los encuentros ecuménicos de experiencias bíblicas se han realizado en espacios diferentes de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el CIB, curso intensivo de Biblia, que se dio en el 92, del que les hablaba, se hizo en el Seminario Bíblico Presbiteriano porque no se quería afectar y pues no tuvimos presencia de la Iglesia Católica durante los 6 meses que estuvimos. Y pues sabemos que ha sido una lectura controvertida y hasta perseguida, porque no se ha logrado tampoco en nuestra iglesia como se debiera un diálogo ecuménico. Y aquí el colectivo nació ecuménico, que es una riqueza grande, la diversidad es muy rica. Ciertamente encontramos espacios tanto en Colombia como en otros países donde he misionado, donde se encuentra una mentalidad más abierta. Afortunadamente hemos encontrado espacios donde compartir, generalmente entre las comunidades eclesiales de base, y hoy es diferente. Se está abriendo la posibilidad al ver la madurez de estos procesos y la riqueza que contienen. Hablo de un compañero campesino que está trabajando, hizo la maestría en Biblia y se la jugó por la hermenéutica campesina y en este momento está trabajando en varias universidades, lo llaman a los seminarios, ha tenido encuentros a nivel continental para formar y él hizo un método. Bueno, el método fue colectivo, salió de todo el proceso del colectivo ecuménico de biblistas, pero él lo sistematizó en su tesis de maestría y sacó un libro que se llama Andar en el encanto de la palabra, diálogo de saberes. Muy profundo. Yo hasta compartí con las comunidades porque todos los ejemplos son en parábolas campesinas al estilo de Jesús. Entonces, tiene la combinación de toda la riqueza, porque combina varios métodos ahí, el método histórico crítico,
los métodos sociológicos de lectura bíblica, y realmente es un gran aporte, y se está abriendo esta posibilidad de los biblistas que se han formado desde lo popular y lo académico, están haciendo mucho bien en muchos países, que en Argentina, que en Brasil, que en Colombia, en distintos lugares. Sin embargo, mucha porción de iglesia está todavía temerosa frente a esto, ¿no? Afortunadamente encontramos esos grupos que están más abiertos y que están solicitando, y se ve mucha esperanza y se avecina como algo mejor, ¿sí? En todo caso, no nos han detenido el trabajo que ha sido muy rico, que se ha realizado. Hemos hecho encuentros de experiencias bíblicas, hemos tenido encuentros regionales, encuentros continentales. Por ejemplo, tuvimos un encuentro continental en el 1995, recién empezado el colectivo, donde cada país traía preparado el texto de Filemón desde una hermenéutica específica, desde la hermenéutica campesina, y según la preparación, según la hermenéutica que elegían, se iban al país, pues al país no, a la ciudad o al pueblo, a los lugares en donde estaba esa hermenéutica. Por ejemplo, la hermenéutica negra en Chocó, en un pueblo de Antioquia, la campesina. Aquí en Bogotá se dio la hermenéutica feminista, se le llamaba en ese momento. Y luego nos reunimos todos en Medellín a dar el resultado de esos estudios, y fue algo interdisciplinario hermosísimo. Había especialistas como había gente del pueblo y animadores de las experiencias bíblicas, y realmente ahí se generó hasta polémica un poco, porque los especialistas celaban un poco Ribla, que era la revista de especialistas para la formación, como lo era el SIC, y allí se logró como un signo, decimos, el que entráramos quienes no teníamos esa formación académica completa a hacer exégesis y hermenéutica, porque el Ribla 28 me gustaría que lo leyeran, es una gran riqueza. Sin embargo, cuando nosotros expusimos el resultado de la hermenéutica feminista, dentro de los mismos especialistas hubo controversias, y todo el grupo resultó pidiendo que de ahí en adelante el encuentro siguiera, que en todas las hermenéuticas se contemplara la hermenéutica feminista. Es decir, afro con las mujeres, campesina, también tener en cuenta a las mujeres, y así sucesivamente, la urbana, esto. Ese encuentro a nivel continental fue el que difundió las hermenéuticas feministas específicas a todo el continente, y está condensado en una revista de los especialistas como Exégesis y Hermenéutica. Yo ayer estuve leyendo, imprimí la revista porque no las tengo todas, y realmente me maravillaba, porque pues, yo fui la que sistematicé el proceso, pero generalmente han sido procesos colectivos muy ricos, de mucho sentido, y es decir, donde la vida y el texto dialogan, y la exégesis es eso, ¿no? Es un diálogo entre dos personas que quieren dialogar, así lo dice la Comisión Bíblica Católica, ¿no? De contextos diferentes, pero hay que ser respetuosos, ¿no? Del contexto bíblico, como respetuosos de la vida. Y también quería decir que la Comisión Bíblica Católica reconoce el aporte aún de la hermenéutica feminista. Dice que eso ha ayudado a descubrir un rostro de Dios menos patriarcal, más cercano, más tierno, pero dice que es una lectura liberacionista, lógico. Pero también reconoce que se ha cuestionado el poder de la Iglesia
las hermenéuticas. Ya. Sí, aquí yo creo que queda de manifiesto algo muy importante, es que pues hay una pluralidad de acercamientos al texto bíblico desde diversas comunidades con diversas especificaciones o como lo que Maribel llama estas hermenéuticas específicas. Sin embargo, pensaba esto que puede reconocerse como un don de Dios, pues tenemos una serie de instituciones que, por decirlo con un término quizá no muy feliz, como que troquelan o maquilan una visión, ¿verdad? De hecho, citaba ya Armando este documento de la Pontificia Comisión Bíblica, donde se habla de enfoques, como si la postura del método histórico crítico no fuera también otro enfoque. Pero el problema yo creo que es más serio, porque si bien esto se da en la vida, esta pluralidad, pues las instituciones, sobre todo en el caso católico, es como un caso de los que conozco un poco más, pues está una especie como de presentación de un método que, por ejemplo, en algunos de sus textos, Armando lo nombra o cuestiona, que pueden ser espacios como franquicitiarios o sucursaleros, donde se presenta un tipo de exégesis o de lectura y con eso se forma. Y es interesante porque no se pone en el mismo nivel de igualdad y de oportunidad. Por ejemplo, estas experiencias que nos comparte Maribel para la formación bíblica, sino que el enfoque rey es el método histórico crítico, que es fundamentalmente europeo y de manera más específica anglo-germano. Entonces, pues, ¿qué decir sobre esto, Armando? Los centros de formación bíblica y teológica, pues van a la saga de esto, y dicho pues desde estos enfoques decoloniales y demás, se trata de un reforzamiento, o vamos a decirlo, estas instituciones serían como dispositivos de colonización de una lectura mono, monovisual de la Biblia. ¿Tú qué dices? Mira, creo que todo forma parte un poco de ese ambiente de colonización del saber. Leía que cuando alguien cree tener un conocimiento, y esto me refiero a un sujeto que vive en el mundo noratlántico, pues cree que ese conocimiento sea de cualquier tipo, ¿verdad? Bíblico, de ciencias o de lo que sea, inmediatamente cree que ese conocimiento es universal y es válido para todos. Y eso también pasa en el ambiente de la lectura de la Biblia. Cuando alguien que se siente investido de autoridad o que cree tener suficientes títulos obtenidos en el mundo noratlántico, cree que hace una lectura y cree que pues esa lectura es universal y válida para todas partes. Entonces, cuando surge otra palabra, una palabra diferente, lógicamente relativiza lo que él considera su palabra válida y palabra, diríamos, objetiva, y para descalificar esa relativización que está sufriendo, entonces dice que quien tiene una palabra diferente está cayendo en el relativismo. Entonces, bien lo señaló la compañera antes, que gracias a Dios en las comunidades cristianas, sobre todo diríamos en los últimos 40, 50 años, hemos visto pues la presencia y gracias a Dios el surgimiento de muchas formas de leer la Biblia con muchísimos sujetos. Y esto para mí, ese pluralismo, no es otra cosa que pues diríamos, mantenernos en continuidad y en fidelidad con la tradición del pueblo de Dios que está testimoniada en la Biblia. Si nosotros vemos la existencia de los evangelios, el único mensaje de Jesús y la única buena noticia de Jesús, la tenemos nosotros en 4 formas. Cuando allá en el siglo II, un tal Tasiano quiso hacer de los 4 evangelios un solo evangelio para tener una sola forma, pues simplemente se encontró con que las comunidades cristianas rechazaron su propuesta y prácticamente él quedó separado de la fe de las comunidades. Precisamente
la madurez en la fe de esos cristianas del siglo II, mostraba que el mensaje de Jesús como tal es inagotable, no se puede agotar en una sola forma, y por eso qué grande valor de tenerlo en 4 formas. Y así podemos repasar un poco otras tradiciones del mismo Nuevo Testamento. Tenemos las tradiciones judeocristianas de San Mateo, de la Carta de Santiago, que son diferentes a las tradiciones paulinas. ¿Y qué cosa hicieron los primeros cristianos que fueron recogiendo los libros? Pues lógicamente pusieron tanto la tradición judeocristiana como la tradición paulina, que está más cercana a lo pagano cristiano, y todo ello pues es el patrimonio y todo del patrimonio común, y eso se canonizó como parte del patrimonio creyente de los cristianos. Y lo mismo podemos decir del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no inventó esta pluralidad, sino cuando nosotros estudiamos el Pentateuco recordamos pues aquella fuente deuteronomista y aquella fuente sacerdotal, que efectivamente unos están ligados al templo y otros no están ligados a los ambientes, están ligados a ambientes no sacerdotales, y sus tradiciones fueron recopiladas en el Pentateuco, diferentes tradiciones, y esa es la riqueza del pueblo de Dios, y es la Torá de Israel. Cuando nosotros vemos las tradiciones históricas, vamos a encontrar la tradición histórica llamada deuteronomista, pero después, obviamente, los círculos sacerdotales nos entregaron la tradición histórica del cronista de Esdras y de Nehemías, que son visiones diferentes de la historia. Y no se estaba hablando de relativismo, sino que quienes recogieron esas memorias pues integraron las dos visiones. Lo mismo podemos decir en la tradición sapiencial. Tenemos nosotros la tradición ligada a la sabiduría antigua tradicional basada en la teoría de la retribución, con la tradición sapiencial más nueva, más reciente, con nuevas problemáticas, representada por Job y el libro de Coelet. Y curiosamente, tanto Proverbios por un lado, como Job y Coelet, están todos en el canon de la Escritura. Y así lo mismo podríamos decir de las tradiciones proféticas. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, después del exilio, algunos profetas que rechazaban completamente la propuesta de reconstruir el templo, círculos ligados a Isaías, a la tradición de Isaías. Y junto a la par de ellos estaban los profetas Ageo y Zacarías, que pues ellos estaban muy a favor de reconstruir el templo. Curiosamente ganaron estos últimos, y sin embargo están presentes los oráculos de quienes sostenían una posición diferente. Y así podemos manifestar muchos ejemplos de la misma tradición bíblica que muestra pluralidad, como una tradición relativiza a la otra, y eso de ninguna manera es un relativismo nocivo, no al contrario, es una pluralidad que enriquece la fe del pueblo de Dios, porque la experiencia de fe, la experiencia de relación con Dios que tiene un grupo y una comunidad es diferente al que tiene otro grupo y otra comunidad en otras circunstancias. Y lógicamente un grupo de creyentes con su propia experiencia puede enriquecer al otro grupo, da y recibe también lo que ofrece el otro grupo. Y eso pues es afortunadamente esa síntesis tan estupenda que nosotros tenemos en la Sagrada Escritura, que no es una visión uniforme, no es una visión de un solo lado, unilateral, sino que precisamente recoge la amplia experiencia del pueblo de Dios. Y eso es lo que afortunadamente estamos viviendo ahora en muchos ambientes de América Latina. Y entonces, que no nos dejemos asustar cuando hay acusaciones de relativismo. Bien. Ya. Sí, aquí yo creo que queda claro, entonces, pues que esta pluralidad, tanto la que está testimoniada en el texto bíblico como la que se está llevando a cabo en las comunidades concretas,
pues es algo que viene a insertarse en una misma lógica, ¿verdad? Este Dios uno y trino, esta pluralidad que está ahí. Y sin embargo, yo creo que valdría la pena una pregunta. O sea, ciertamente Armando destacaba pues esta pluralidad que hay en los mismos textos bíblicos. Por otra, pues Maribela pues ha enfatizado el tema de la pluralidad de las hermenéuticas específicas. Y quizá una pregunta que creo que puede ser bastante pertinente es, estas lecturas específicas, o como le llamaba en los 80s, 90s la Pontificia Comisión Bíblica, enfoques, me parece que es un término un poco despectivo en aquella época, pero en cualquiera de los casos es estas lecturas que se están haciendo de estas hermenéuticas específicas con grupos, con rostros muy concretos, nos ayudan a visibilizar algo nuevo en el texto bíblico, nos da una sensibilidad para reconocer, por ejemplo, voces acalladas, sensibilizadas, subjetividades y sujetos que pasaban a segundo plano o simplemente como que queda al margen del otro. No sé, por ejemplo, Maribel, con esta experiencia que tú tienes en las lecturas, no sé si todavía llamarle popular de la Biblia, tú nos dirás, cuando uno está metido en ese tipo de dinámicas, ¿qué sensibilidades despiertan y qué elementos visibiliza cuando uno regresa al texto bíblico que no pueden verse a primera vista o desde los esquemas que normalmente tenemos para acercarnos, por ejemplo, desde la formación bíblico-académica, desde el método histórico crítico? No sé si nos pudieras decir algo al respecto. Sí, yo diría que hay sensibilidades como anoche veía casualmente en el texto de Filemón que estudiamos, las tres palabras claves que se descubrieron es la hermana, la casa, el cuerpo y la ternura. El texto de la carta a Filemón de Pablo, pues lo estábamos leyendo desde la perspectiva de las mujeres. Y realmente nos tocó luchar con el texto porque lo hacíamos desde la invisibilidad prácticamente. Tenemos que agudizar como esos sentidos para percibir por dónde pueden estar esos símbolos o esas evocaciones femeninas que deconstruyan el patriarcalismo y que pueda fluir un mensaje liberador para las mujeres sin forzar los textos, ¿sí? Entonces, descubríamos mucho movimiento en el texto y, por ejemplo, desde la casa, era una casa patriarcal, pero esa casa tiene mucho movimiento y cómo descubrir allí cómo una casa patriarcal es convertida en una casa, es decir, apropiada ya por la mujer, espacio de la mujer para su liderazgo, para cómo ella se puede descubrir desde ciertos símbolos el papel que desempeñaba la mujer, aun cuando no lo diga abiertamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estudiábamos ese texto, lo del cuerpo es muy importante y lástima no poder leerles, pero les sugiero que lean cómo desde cuerpos encadenados, cuerpos viejos, cuerpos de esclavos, como despertar todas esas sensibilidades y extraer un mensaje liberador donde pues había circunstancias como más bien adversas y problemáticas. Nos preguntábamos desde Pablo, el lenguaje de Pablo es un lenguaje que decimos extraño porque habla con entrañas de mujer, ¿sí? Y entonces empezamos a sospechar que
Pablo estaba en la cárcel, era viejo, seguramente estaba atendido por mujeres que le dieron como ese aporte, ¿sí? Entonces, hay muchas invisibilidades, lo que decía Elsa Tames, luces que están en el texto, pero que están ahí como dormidas y que las hacemos despertar, que favorecen no solamente saberes prácticos en bien de la humanidad como valores, sino formas de entrar en la Biblia sin forzarla y poder extraer todo eso que tiene que ser la palabra de Dios, extraer realmente palabra de Dios. Como yo me acuerdo cuando empezamos a tomar conciencia y adquirir estas sensibilidades, que en un grupo pequeño había una Eucaristía y leí un texto cuando David manda matar a Urías para quedarse con Betsabé. Y cuando yo fui a decir palabra de Dios, dije, no soy capaz, se me atragantó algo aquí. ¿Cómo puedo descubrir palabra de Dios en un texto tan fuerte, tan? Entonces dije, solamente quedó ese texto como un precedente de los abusos de la monarquía. Es decir, siempre hay un mensaje, sí, que se tiene que evidenciar, pero yo creo que lo de la deconstrucción y la reconstrucción es muy importante para sacar esos insumos que han estado por tiempos y que han hecho daño, y que quedan textos liberadores muy hermosos. Sí. Por ejemplo, el texto de Proverbios 31, son unos grupos de mujeres en Venezuela, hicieron eso, porque la cultura griega, en la revelación, está la revelación, pero está también la influencia de la cultura. Y cómo al quitar esos insumos, que la mujer estaba al servicio del varón. Es bellísimo el texto, pero esa dificultad para nosotros de que ya no consideramos de que solamente al servicio del varón, encontramos que ellas reconstruyen el texto colocándolo al servicio de la sociedad y queda un texto preciosísimo que sí puede ser palabra de Dios. No sé si por ahí era la... Sí, Maribel, o sea, justamente, o sea, yo creo que destacas algo importante, cómo desde la vida y de estas sensibilidades, nuevas subjetividades, se pone en movimiento el texto y se visibilizan una serie de aspectos que estaban invisibilizados, valga el antagonismo tal cual, en el texto bíblico, y que leído ya desde ahí, pues cuesta trabajo reconocerlo, ¿verdad? Y desde otro punto de vista, pues dirían algunos, es parte de la encarnación, ¿verdad? Pero justamente un poco y siguiendo en esta línea de lo que tú nos estás planteando, recordaba Armando, pues en alguno de los últimos textos que has escrito, pues que tú decías que precisamente, pues este acercamiento desde, pues, los vulnerables, desde estas nuevas subjetividades, lleva como a una especie de descolonización de la Biblia y a la emergencia de otras sensibilidades, de otros rostros, de otros cuerpos, de otros territorios, de otros sentires. No sé si nos pudieras platicar un poquito más esto, ¿por qué lo afirmas de que esto es posible? Y entonces nos sensibilizamos a identificar otra serie de aspectos, de sujetos, de movimientos, de procesos y de desafíos, pues que no se veían hace no mucho, ¿no? Sí. Pues mira, es que es una consecuencia natural de la forma que pues hemos venido practicando de leer e incluso de estudiar la Biblia. Nosotros, como señalabas tú al principio, dependemos o hemos sido condicionados para depender de las lecturas y de las interpretaciones que se hacen en el mundo europeo y norteamericano principalmente, que se han considerado como pues los portavoces de las lecturas legítimas y universales y objetivas. Y entonces lo que ha sucedido es que en nuestros territorios se han repetido esas lecturas.
Y lo que dicen ellos se ha considerado que pues es la interpretación correcta, la interpretación válida. Y se hace una jerarquía del valor de las interpretaciones. Esa interpretación va en primer lugar y lógicamente las interpretaciones que se hacen en otros lugares, casi siempre alternativos, pues son interpretaciones locales, folclóricas, piadosas, y se les considera pues sin un valor sustantivo. Allí se ve pues la colonización en la lectura de la Biblia. Y eso es lo que ha hecho que muchos mensajes del texto bíblico, de la Sagrada Escritura, pues efectivamente queden invisibilizados, porque pues son cosas que no interesan a aquellas gentes del mundo que domina, no son sus preocupaciones y por lo tanto no las trabajan. O se dan cuenta que si las trabajan tendría que hacer una autocrítica muy fuerte para sus situaciones y entonces prefieren dejarlas de lado, pues mañosamente. Me refiero, por ejemplo, a algunas cosas que ya son de sobra conocidas, por ejemplo, la cuestión de la esclavitud. Tal parece que este asunto es una cosa de los tiempos pasados, pero ahora tenemos unas, diríamos, unas formas de resurrección de la esclavitud muy particulares en distintos sectores de las sociedades. Este hecho, por ejemplo, se ha considerado casi como superado cuando nosotros decimos Dios liberó a los esclavos de Egipto. Muy bien, qué bueno, liberados. Lo interesante es que más adelante, cuando nosotros vemos que se recogen las experiencias del Éxodo y luego se escriben los testimonios y tenemos ya algunas legislaciones, resulta que encontramos textos en donde se habla de los esclavos. Y si nosotros, esclavos que los israelitas consideraban válido y como parte diríamos, de la Torá, la posibilidad de tener esclavos, que había que tener consideraciones respecto de ellos, que podían liberarse a tantos años de servicio, que había que hacer tantos ritos para que pudieran ellos ser liberados, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que había esclavitud. Y en el Nuevo Testamento, obviamente, también al mismo apóstol Pablo, el caso de Onésimo, y en otros pasajes de la tradición deuteropaulina, encontramos que tranquilamente está presente la esclavitud. Y esto dio pie, pues, a muchos siglos de vigencia de la tradición esclavista en el mundo grecorromano, en el mundo también aquí de la época colonial, pues la presencia de la esclavitud y justamente apoyada en los textos bíblicos. Entonces quiere decir que también cuando nosotros acudimos a la escritura, como decía la hermana, tenemos que ir con una cierta sospecha hermenéutica, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que los mismos textos bíblicos, pues, tienen tradiciones que no siempre se colocan en la línea, pues, de la gente más pobre, la gente más marginada, más excluida, y que a veces tenemos tradiciones que van en contra de sus intereses, porque los mismos textos bíblicos son fruto de un compromiso, en donde para que efectivamente se recogieran aquellos textos más liberadores, más abiertos, más favorables al mundo campesino, al mundo trabajador, pues lógicamente tuvieron que aceptarse aquellos otros textos que son pues menos favorables a los campesinos. Y así pues tenemos esa necesidad de hacer una lectura pues con una mentalidad de descolonizarnos nosotros mismos de nuestra mentalidad colonizada, de no aceptar lecturas solamente porque vienen de una cierta academia que está prestigiada, no aceptarla como verdadera, y también, además de eso, tener también, como bien nos enseñan muchas
sobre todo las mujeres que leen la Biblia, nos han enseñado a hacer una hermenéutica muy crítica de los textos bíblicos, porque esos también reflejan las circunstancias de su época y los intereses de su época e intereses de sectores particulares de su época. Y entonces, yo creo que con esto nuestra actitud siempre debe estar abierta a una crítica de lo que nosotros escuchamos como propuestas aparentemente válidas y de lo que incluso encontramos en el mismo texto bíblico con algunas tradiciones que están presentes en la Biblia y que no son favorables o no se colocan en la línea de la tradición profética del Antiguo Testamento o de la tradición evangélica del mismo Jesús. Y entonces ahí tenemos nosotros que hacer nuestra crítica, una lectura crítica, una lectura, diríamos, de desconfianza hermenéutica, ¿verdad? Bien. Sí, sí, no, muchas gracias, Armando, muchas gracias, Maribel. Yo aprovecho ahorita a hacer un pequeño Adelante, corte Pepe. para invitar a quienes nos escuchan para que se registren en el link de asistencia, especialmente quienes van a requerir alguna constancia. Y bueno, pues también para que vayan, los invitamos a que vayan formulando sus preguntas, van llegando algunas de ellas. Y planteo una última pregunta y vamos a pasar a las preguntas del público. Y bueno, ahora que Armando hablaba pues de que hay una especie de descolonización de la lectura de la Biblia, yo me recordaba un texto, digo, ustedes son los especialistas, yo no puedo opinar mucho, simplemente repito algo que leí por ahí, que pues alguno pensaría es que no se trata solamente de descolonizar una lectura, sino esto no invitaría incluso a revisar las traducciones de la Biblia que tenemos. Yo recordaba un texto por ahí que citaba un autor hace no mucho sobre el Cantar de los Cantares, en el capítulo 1, verso 5, donde se dice, soy negra pero hermosa. Y decía el autor, bueno, es que en el texto en hebreo no trae esta conjunción adversativa del pero, sería, soy negra y hermosa. Dice, pero además se arruina más el texto porque, por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén todavía se pone, bueno, es que era negra porque trabajaba en el campo y no era de buena familia, mientras si hubiera sido casi de buena familia, pues no sería negra, sería clara, ¿no? Entonces, vamos, esto da la impresión que las traducciones incorporan un racismo que incluso sería ajeno al texto bíblico. Yo no sé si sea así, yo no desconozco, no sé hebreo ni arameo, ni conozco a profundidad el texto, pero se me hizo interesante. Digo, simplemente como una sospecha. ¿No habría que también como revisar las traducciones que tenemos del texto bíblico? Porque en muchas de ellas se han incorporado pues estos racismos, estas visiones que subvaloran otras visiones y ya desde ahí se está como orientando la lectura de la Biblia. O sea, lo que voy es, quizá no sea solamente necesaria una relectura y una descolonización de la Biblia, sino que esto no llevaría a hacer falta una especie de revisión de las mismas traducciones, porque quizá varias de ellas o en varios pasajes se está introduciendo una postura que pues que tergiversa, que cambia el texto bíblico y introduce un racismo pues bastante contemporáneo. ¿Qué opinan, Maribel, Armando? Adelante, Maribel. Bueno, dentro de estas lecturas que hacemos desde mi experiencia, tenemos que liberarnos de ciertos títulos, subtítulos y subtítulos que colocan. No tengo ejemplos en el momento, pero para poder hacer una lectura libre de prejuicios, de otras interpretaciones que muchas veces algunas nos pueden enriquecer, pero hay que ser críticos, ¿verdad? Y el lenguaje es clave, ¿sí? Por eso la apropiación de los textos, lo de la exégesis, ir al lenguaje dentro del contexto, revisar esas
varias significaciones que nos puedan favorecer, porque las traducciones realmente cambian. Por ejemplo, pues la Biblia latinoamericana puede ser muy pastoralista, pero pues para llegar al pueblo sencillo se entiende, pero se van alejando del original del texto, ¿no? Entonces, por eso es importante leer la Biblia en el propio idioma en el que se escribió, poder hacer exégesis, tener en cuenta el contexto literario también, y los términos originales son claves, ¿no? Para una interpretación más aproximada a lo que quisieron decir los autores, ¿sí? Por eso el estudio desde lo literario, desde claves que nos ayuden a como a sospechar y poder ir a lo, pues ser más críticos, no comer entero, ¿no? En esto y sospechar. Y nosotros decimos, hay que luchar con los textos muchas veces, porque son lenguajes tan antiguos que, por ejemplo, el término dominio no quiere decirlo como nosotros lo interpretamos hoy. Sí. Términos como que la mujer el hombre es la cabeza de la mujer, se ha interpretado de manera que desfavorece a las mujeres. Entonces, yo creo que hemos dado un gran avance desde la perspectiva de las mujeres al leer y reconstruir textos, inclusive también el lenguaje patriarcal, androcéntrico, que pues hay que deconstruir todo eso para poder hacer algo nuevo, ¿verdad? De lo que yo en mi experiencia he ganado es el que ya no dependo de comentarios. Yo quería acercarme con mis propias intuiciones y es muy importante hacerle preguntas al texto. Hay un compañero que dice preguntas osadas, ¿sí? Olfatear bien e investigar y ahondar más. Y cuando la gente sencilla aprende a hacerle preguntas al texto y preguntas atrevidas, somos capaces de ir más al fondo, ¿no? De profundizar los textos. Sí, aquí es todo un tema. Justamente hace un tiempo escuchaba a algún biblista que decía, es que el problema de los textos bíblicos, sobre todo el contacto que tiene una gran parte de la gente, pues es con los textos bíblicos que se leen en las celebraciones litúrgicas. Y justamente, pues los textos, por lo menos, no sé si sucede en toda América Latina, pero en buena parte lo que se maneja en México, en los textos litúrgicos, pues no son como muy buenos. Decía por ahí uno que hay incluso una cierta preorientación en las traducciones, intentando hacerlo accesible a la gente, pues terminan cambiando los sentidos. Pero, ¿tú qué opinas de esto, Armando? O sea, realmente habría que revisar las traducciones porque se ha dejado, se ha permeado como pues este racismo, clasismo, patriarcalismo en la traducción de los textos, Mira, o es un tema que nos de rebasa. lo que ¿Cómo lo ves? planteaste, Sí, Armando, no. mira, yo de lo que has planteado, quisiera tratar dos asuntos. En primer lugar, la necesidad que tenemos nosotros en estas latitudes de descolonizarnos, de evidentemente liberarnos de ese yugo colonizador que no solamente es la realidad políticas o económicas, sino sobre todo esa colonización cultural, mental y religiosa
incluso de exegética que hemos venido padeciendo y que nos ha condicionado en todas nuestras mentalidades y nuestras maneras de acceder al texto bíblico. Tenemos nosotros que descolonizarnos. Descolonizar entonces también nuestra lectura de la Biblia. No podemos nosotros aceptar como dogmática, como la única válida, lo que nos viene de las grandes academias de los países metropolitanos. Tenemos que ir produciendo y dándole validez y reconociendo la validez de esas lecturas que van surgiendo, de esas preguntas atrevidas que se le hacen a la Escritura y de la cual se obtienen algunas respuestas válidas, recogerlas y valorarlas, apreciarlas y hacerlas nuestras. Y así, pues nos descolonizamos nosotros de la lectura que nos proponen los círculos metropolitanos. Tenemos que relativizarlos y pues obviamente sospechar y rechazar sus interpretaciones, o tenerlas en cuenta como una más de las interpretaciones. Pero también señalabas que tenemos nosotros que incluso, me voy a decir un poco atrevido, ¿verdad? También descolonizar el texto bíblico, porque como señalas, los mismos textos bíblicos, si bien hay que señalar, tienen unos grandes filones, unos grandes perfiles liberadores, sin embargo, esconden fruto de las circunstancias de la, tú señalabas de la dinámica de la encarnación, ¿verdad? De que la palabra de Dios se encarna en una cultura y en unas circunstancias, y lógicamente lo que sucede en esos mundos y en esas circunstancias va a aparecer en los textos bíblicos, y ahí vamos a encontrar entonces esa cultura, sobre todo la cultura patriarcal. Tú señalabas algo del Cantar de los Cantares, pero por ejemplo, si nosotros nos vamos al libro de los Salmos, nos vamos a dar cuenta quién reza en los Salmos. Prácticamente no hay mujeres orantes. Obviamente, si viene de los círculos salmos, pues lógicamente los orantes de los Salmos van a ser principalmente varones, porque los sacerdotes en Israel eran varones. Entonces tenemos nosotros que reconocer y sospechar de una oración. Imagínense, sospechar de la oración del pueblo de Dios. La ley de orar es la ley de creer, y tenemos que sospechar y darnos cuenta de que allá hay un patriarcalismo larvado muy presente, y obviamente tenemos que hacer nuestra distancia crítica de lo que ahí encontramos. Y así en muchas otras tradiciones. Tenemos que hacer una descolonización de numerosas tradiciones bíblicas, pero esto no quita de que junto con ellas hay tradiciones efectivamente liberadoras, y sobre todo la tradición profética y luego la tradición evangélica de Jesús, ¿verdad? Eso para nosotros siempre será algo a tener en cuenta. Ahora, esos son los trabajos que nosotros tenemos que hacer para descolonizarnos, y en ese sentido nos ayudan mucho las herramientas, estas herramientas de las epistemologías del sur, sobre todo esas herramientas que nos hablan de la sociología de las ausencias, ¿verdad? Sociología de las emergencias, en donde nos invita a buscar aquello que ha sido puesto como invisible en los textos bíblicos. Se han invisibilizado tradiciones muy liberadoras, pero se han mantenido invisibles por las lecturas dominantes. Y luego lecturas emergentes que las circunstancias van haciendo que ahora tenemos que ocuparnos de los migrantes, de los extranjeros, etcétera, etcétera. Y entonces, como que esa temática va emergiendo, y pues tenemos que hacerla presente, ¿verdad? Y vamos a encontrar cosas muy valiosas, y también, como fruto de la encarnación de la palabra de Dios, vamos a encontrarnos efectivamente con algunas tradiciones no tan favorables, ¿verdad? Pero pues eso nos invita a nosotros a profundizar en estas nuevas maneras de acercarnos al texto bíblico, como lectores creyentes, como lectores cristianos, que queremos ser fieles al mensaje de Jesús y fieles a toda la tradición bíblica.
pero siempre receptores críticos de aquello que recibimos en los textos y sobre todo mucho más críticos de aquellos que recibimos de los intérpretes actuales y sobre todo del mundo dominante, hegemónico, de la cultura hegemónica, la lectura que se presenta como la lectura válida y objetiva. Tenemos que ser sumamente críticos y obviamente tomar distancia, decir nuestra palabra y hacer propuestas alternativas. Quisiera señalarte, ya algo lo has mencionado, que estas ideas más o menos las he recogido, las he sistematizado en algunos artículos que nuestro CEFORT, este espacio de creatividad evangélica que me gusta tanto, este centro de formación teológica, pues va a iniciar próximamente pues con un pequeño proyecto editorial en donde se van a recoger pues algunos materiales que puedan ser útiles a algunas personas que se interesan por este tipo de lecturas en una línea descolonizadora y aprovechando las herramientas de las epistemologías del sur. Bien. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Maribel. Hay una pregunta del público. Nos dicen los grupos de lectura popular de la Biblia se enfatiza la dimensión comunitaria de la escritura y preguntan, ¿por qué sería importante leer e interpretar la Biblia de manera comunitaria desde comunidades vulnerables? ¿Qué aporta la lectura comunitaria a la exégesis bíblica? Adelante, Maribel. Bueno, la lectura bíblica se hace de manera colectiva y hay pues un intercambio de saberes y se producen nuevos saberes más experienciales y desde los valores, ¿sí? Y creo que el mundo de hoy necesita de esos diálogos que se hacen entre los artífices y los textos para aprendizaje en un mundo tan deshumanizado y en medio de las situaciones que estamos viviendo. Necesitamos esa lectura comunitaria. Hay un canto que se produjo a propósito para enseñar a las comunidades, no lo voy a cantar, pero dice, se llama lectura comunitaria de la Biblia. Dice, cuántas cosas que en la Biblia no entendía. Me enseñaron a leerla cuando a la noche caía. Pero fue en comunidad donde sentí que la Biblia, pero fue en comunidad donde sentí que la Biblia da fuerzas para andar, algo así. La Biblia da fuerzas para andar. Yo creo que la riqueza del intercambio y de más que enseñar, porque como es colectivo, todos aprendemos de todos, ¿sí? El hecho creo que eso quita el nivel como que de la educación bancaria que yo voy a enseñarle a aquel que no sabe, sino que ese ser en comunidad da producciones muy ricas porque es el intercambio de muchos saberes, de muchos sentires, de experiencias, y dejarme cuestionar por el otro, ser sensible, todo lo de la alteridad, la otridad. Jesús nos muestra en muchos textos que Él se deja sensibilizar y cuestionar y cambia posturas, ¿no? Necesitamos transformar todo ese colonialismo que podemos llevar también nosotros interiormente, porque lo hemos heredado, y pues también aportar a descolonizar ese lenguaje y esas palabras. Y creo que en esa ayuda mutua nos cuestionamos y nos vamos ayudando mejor, ¿sí? Jesús, por ejemplo, frente a la cananea, es capaz de entender y cambiar, ¿sí?
él cambia la posición y que el pan era para los judíos, no para los hijos, que era para los hijos, no para los extranjeros, y sin embargo termina convenciéndola a ella con su humildad y su fe, ¿no? Entonces también, si eso se da en las lecturas comunitarias, ¿verdad? Pero sí se necesita dentro de esos saberes que lo de la fe, la historia, las tradiciones, pues también haya alguien que aporte en ese sentido, pero es un intercambio muy colegial. Bien. Sí, bueno, hay saludos también para el grupo de parte de Josué García. Casa Amistad con Cuba, Avellanade, envía saludos y bendiciones desde Argentina de las cuidadoras y cuidadores de la Casa Común en el campamento Fogata frente a la Reserva Ecológica de Punta Rasa, San Clemente del Tuyú, Partido de la Costa en la provincia de Buenos Aires, de María Teresa Gutiérrez Hernández. En fin, gracias por los saludos desde estos diversos lugares que nos están ahora viendo y escuchando. Gracias, Maribel. Y bueno, Armando, quizá algo que algunos públicos no están familiarizados, quizá con algunos de los lenguajes que estás usando y lo has repetido de manera reiterada, es esto de descolonizar o de decolonizar la lectura de la Biblia. No sé si nos puedes explicar a qué te refieres con eso, ¿no? De hecho, es uno de los títulos que lleva el tema de hoy, descolonizando la lectura de la Biblia, y tú lo has retomado, pero quizá si nos lo pudieras explicar, como decía el Poverello de Asís, en pocas y sencillas palabras. ¿Qué se quiere decir con eso? Sí, mira, realmente en América Latina ha surgido en fechas relativamente recientes toda esta corriente del giro decolonial, recordando pues que diríamos, las independencias de nuestros países significaron pues una independencia más o menos política, ¿verdad? Pero que la influencia de las potencias coloniales se siguió dando de muchas otras maneras, que ahora ya no son de la ocupación territorial, sino sobre todo de las instancias culturales y después de otros mecanismos económicos, pero sobre todo en el aspecto cultural, y tenemos que decir también en el campo religioso y en el campo de la lectura de la Biblia. Nosotros señalábamos, dependemos en buena medida, como recordabas al principio, de la ciencia anglo-germana. Esto me impresionó mucho, un escrito de un antiguo profesor Alonso Shekel, que en un artículo del 71 decía que la ciencia del Antiguo Testamento depende en buena medida, en gran medida, de la producción anglo-germana, y él decía prácticamente germana, y dice, necesitamos nosotros para leer la Biblia y escuchar la palabra de Dios depender de lo que dicen los alemanes. Obviamente su respuesta pues es clara, ¿verdad? La lectura de la Biblia y la recepción de su mensaje dependen de otras cosas. Entonces, es necesario que pues rompamos con esa tutela, con esa, nos independicemos, nos liberemos de ese saber que se ha convertido un poco en un saber regulador dogmático, ¿verdad? Y que nosotros no nos convirtamos en los repetidores o, como decía Enrique Dussel, en los sucursaleros o franquiciatarios, pues, de esos saberes elaborados en esos centros académicos, y que nosotros pues hagamos nuestras propias lecturas de la Escritura, nos descolonicemos nosotros, y para ello pues utilicemos herramientas metodológicas adecuadas. Pero hay que ser conscientes de que tenemos que plantearnos la tarea si realmente la descolonización es necesaria, si es posible y si es válida, que es las tres preguntas que yo me formulo en uno de los artículos que esperamos sea publicado precisamente en en este espacio. Entonces, realmente
creemos que es necesario descolonizarnos. No podemos depender de las respuestas que nos ofrecen personas que viven en otras circunstancias, que tienen otros problemas y que tienen otros intereses. Nosotros tenemos nuestras propias preocupaciones, nuestras propias problemáticas, nuestros propios intereses en los distintos sectores y Creo que le está fallando la conexión, experiencias Armando. de vida. Tener en la escritura esas y es necesario que hagamos una lectura. Y claramente es posible. Se ha hecho en América Latina un esfuerzo grande para hacer una teología propia y una teología latinoamericana de grande validez, y no solo en América Latina, en otros países, ¿verdad? De Asia, de África, se han hecho elaboraciones teológicas de grande valor que nos muestran que es posible hacer teología en las regiones del sur, y por lo tanto es posible hacer lecturas de la Biblia en las regiones del sur. Ahora, si es válida o no, pues claro que es válida. Y entonces, si nosotros trabajamos en los distintos niveles de la reflexión teológica y la reflexión bíblica, en el nivel popular, en el nivel pastoral y en el nivel profesional, si nos articulamos adecuadamente y trabajamos con seriedad, indudablemente que lo que nosotros vayamos produciendo en las comunidades, en los sectores pastorales y en los campos académicos, pues es plenamente válido. En el campo académico, pues obviamente se va a requerir pues el rigor académico, ¿verdad? Rigor metodológico, que eso no se le puede pedir al nivel propiamente popular o necesariamente al nivel pastoral. Y sin embargo, cuando nosotros trabajamos con empeño, con disciplina y nos articulamos perfectamente, entonces esto será un discurso plenamente válido. Para ello, pues hay que utilizar herramientas adecuadas, ¿verdad? Y estas herramientas poco a poco van surgiendo. Las epistemologías del sur, para mí, desde mi punto de vista, son una herramienta bastante válida que sirve mucho como instrumento, decíamos, instrumento heurístico que ayuda a la búsqueda, que nos permite plantear preguntas que antes no se planteaban. Y entonces, utilizando herramientas adecuadas, vendrán teologías diferentes, teologías del sur, y vendrán también lecturas de la Biblia hechas desde el sur, lecturas de la Biblia descolonizadas. Bien. Sí, justamente en esta línea, por ejemplo, ya Claudio Gisamonyo dice en unos comentarios la decolonialidad de la Biblia es fundamental para la misión de la Iglesia. Yo pensaba, pues el reto que supone esto, por ejemplo, para los centros de formación teológico bíblico, las facultades de teología, donde en la biblioteca puede estar la versión en griego del Nuevo Testamento de Kurt Aland o comentario bíblico San Jerónimo, pero ¿dónde acceden los que están estudiando la Biblia a esas experiencias que nos relata justamente Maribel? O sea, parece que tiene que haber un cambio de la forma de enseñar y de aprender la Biblia, porque pues si no, seguimos repitiendo esto. Y aquí aprovecho para leer dos preguntas que nos plantean. Malú Mendoza dice, al leer la Biblia en comunidad, no se cae en literalismo, ya que como menciona, se comparten vivencias y percepciones diversas acerca de la misma palabra. Luego Laura Lienlaf pregunta, dice, dentro de las hermenéuticas específicas, ¿hay acercamiento desde la perspectiva de las infancias, los campesinos, etcétera? ¿Se ha tomado en cuenta también la perspectiva de la tierra como sujeto o artífice en el escenario de la escritura bíblica? Esto sería un aporte en un momento en el que el antropoceno nos está llevando a una crisis ecológica de dimensiones globales. No sé, Maribel, si tú quieres comentar algo sobre esto.
Sí, yo decía al comienzo cómo las lecturas se hacen también desde problemáticas y realidades muy concretas, coyunturas de las comunidades, de los países. Abel fue testigo de una lectura que hicimos en un lugar, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, allá en México, en donde se había derrumbado una mina y habían caído muchos trabajadores, como 60 y pico, y no los habían podido restaurar. Y acá Pasta de concho, seguramente. Sí, sí, de concho, algo así. Y acá habíamos hecho esa lectura desde la minería, todo lo que estaba afectando al medio ambiente, a la tierra. Y desde un texto de Sabiduría 38, y cómo la gente puede identificar desde el texto muchas realidades que están viviendo. Ahora, la lectura popular y comunitaria de la Biblia no es solo popular, es científica también. Nos admiramos quienes hemos tenido alguna preparación académica y lo hemos comentado, que la gente sencilla tiene su sabiduría y se adelanta a veces a muchas metodologías, y claro que les damos herramientas, ¿sí? Para eso estamos los animadores de la lectura, para darles herramientas, y creo que esa es la gracia que tiene la lectura popular, de que puede bajar la ciencia a lo más sencillo. Y creo que eso es sabiduría, que era lo que hacía Jesús con las parábolas y la forma de enseñar. A mí me encantaría que pudieran leer el texto de Aníbal, que bueno, ya tiene el nivel de la academia, pero cómo baja esos conocimientos científicos y cómo desde el escarbar de los animales y todo esto va utilizando las herramientas exegéticas, y es una lectura exegética seria, no es por llamarse popular, no deja de ser científica, ¿sí? Además, pues yo creo que la sabiduría de Dios es más importante. Lo que les decía al principio, allá en Pasta de Concho, ¿cómo se llama? Que dónde estaba, cuestionando la sabiduría, que qué era la sabiduría cuando estábamos haciéndole tanto daño a la tierra, ¿sí? Desbaratando todo, comunidades, volviendo todo un desastre. Y entonces se da pie para que la gente saque las experiencias que tiene, pero en diálogo con el texto bíblico y con los contextos, no es una lectura fundamentalista, literalista, no, es una lectura seria con elementos literarios. Aquí cuando hablaba de la lectura decolonizadora, ¿sí? Dice, los textos bíblicos llegan a nosotros en un acto de legitimación de nuestro mundo. Se anula la alteridad, la interculturalidad, no existe la interacción horizontal de los lenguajes. En cambio, en la lectura popular, como le llamamos popular y comunitaria, pero también es científica, está esa interacción horizontal de los lenguajes. Tarea nuestra es poner atención al tejido literario de los textos bíblicos. Ahí se encuentran las claves del mensaje del autor, el género literario, los destinatarios de cada escrito. Por otra parte, situar nuestra identidad latinoamericana y caribeña es una epistemología válida para leer los textos bíblicos como un eje transversal a la hora de hacer interpretaciones. El texto es expresión de una conversación como encuentro, interacción. Recobrar el lenguaje liberador de las palabras que usamos y las que están en los textos
Revisemos nuestros conceptos teológicos y bíblicos desde una postura descolonizadora. Es decir, que tenemos que ir con herramientas y de manera seria, no forzar los textos y poner estas herramientas en manos del pueblo hace que se saquen esas luces que decíamos antes, descubrimientos bellísimos. Sí, sí. Bueno, pues el tiempo nos está comiendo. Hay algunas otras intervenciones. Nos comentan que, bueno, la Biblia de la Iglesia de América es una traducción de exégetas latinoamericanos. Y hay dos preguntas, una de Ernesto Palafox, que nos dice, ¿será también necesario descolonizar a Jesucristo, liberándolo de tantas categorías como pecado, sacrificio, etcétera? Y bueno, Elsa Fabiola Maya nos dice que manda saludos, felicita por estos conversatorios que dejan mucha tarea para reflexionar, estudiar y actuar. Y bueno, pues tratando como de, digo, ahorita Armando, quizá puedas profundizar en esto, que también pues, se va a tratar mañana en la mesa de mañana de descolonizar la cristología. Pero pues para ir cerrando en una última ronda, a mí me gustaría también como plantearles una pregunta. Ahora con el pontificado del Papa Francisco, pues se ha vuelto un término y una realidad común que se trata de impulsar esto que se llama la sinodalidad, ¿no? De hecho, pues está ahorita en acto el sínodo de la sinodalidad. Y me gustaría escuchar a manera de cierre que ustedes recuperaran lo que hemos aquí dialogado. Por supuesto que no estamos agotando la temática, pero ayuden algo, este clima, más que la noción, como este clima, esta atmósfera que se quiere impulsar de la sinodalidad para una lectura comunitaria de la escritura, para compartir, para poner esta ecología de lecturas bíblicas diversas, en igualdad de circunstancias desde los contextos, las personas, los sentires, los cuerpos y los territorios. ¿Qué piensan ustedes? ¿O es algo que pasa por encima? Me gustaría si pudieran retomar algo de eso también con lo que nos plantea Palafox y cerrar como en esta última ronda, por favor. Bien, yo poquitito recogería para referirme a la sinodalidad, este sentido de caminar juntos como iglesia, pues a la condición comunitaria de la fe. La tradición judeocristiana y la fe cristiana en modo muy particular es algo que se vive en grupo, que se vive en comunidad. Es esencial a la fe cristiana vivir en comunidad. Y también es fundamental a la lectura de la Biblia, la lectura comunitaria de la Biblia. Esto nos lo demuestra claramente el hecho de la liturgia que es el modo más específico y más propio para recibir el mensaje de las Sagradas Escrituras, para escuchar juntos la palabra de Dios, es precisamente en comunidad, acontece en comunidad. La fe es intersubjetiva, es un hecho comunitario. En lo que se refiere a la lectura de la Biblia, tenemos que dejar en una forma muy clara que efectivamente hasta en tiempos recientes tenemos la lectura individual del texto bíblico. Antes no era así. El texto lo leía un lector y todo mundo escuchaba. Eran auditores. Había un auditorio, una audiencia que escuchaba, y quien elaboraba un texto bíblico, el grupo que los elaboraba en vista de unos auditores, de una comunidad de fe, de una comunidad en las que todos caminan juntos, se interpelan unos a otros, se ayudan unos a otros, se iluminan unos a otros y juntos precisamente responden a la voluntad, a los propósitos de ese Dios que se ha demostrado liberador en los antiguos profetas y en la persona de Jesús. Y entonces, para vivir la fe cristiana, nos recuerda el Papa ahorita que a cada momento que habla del sínodo, precisamente tenemos que recibir ese desafío de caminar juntos como iglesia, ¿verdad? De no hacer que la fe se privatice, se individualice. La fe es un hecho comunitario en donde nos interesa lo que acontece y lo que sucede con otras
cristianas y otros cristianos, con las causas y los problemas de otras cristianas y cristianos, nos interesa y tenemos que hacerlo nuestro y efectivamente en nuestra vivencia de la fe, vivir esa dimensión comunitaria. En nuestra oración más personal y más íntima con Dios, hacer siempre presente esa realidad comunitaria, que obviamente es un hecho que está testimoniado en toda la tradición bíblica y que ahora más que nunca en esta cultura del individualismo, pues necesitamos dar testimonio de que los seres humanos podemos caminar en fraternidad, en hermandad, en sororidad, como dicen las mujeres, y podemos así caminar juntos y responder a lo que nos pide Jesús de Nazaret, que formó siempre su pequeño grupo, con el grupo de los 12, con el grupo de los 72, con el grupo de los 120, como si necesitáramos más argumentos a favor de que hay que caminar juntos como iglesia. Y cada pequeña comunidad, para no cerrarse en sí misma y para no caer en sus lecturas y su manera de entender la fe en forma muy pietista y muy individualista, se enriquece con la opinión de los demás. Y así caminamos juntos y vamos haciendo nuestros procesos eclesiales y nuestros procesos de fe. Muchas gracias, Armando. Y justo, Maribel, para ir cerrando, yo creo que una pregunta que quedaría de esto sobre los cómo, ¿no? Y aquí me inspiro justo en esta pregunta que plantea Diana Cortés, que dice: muchas gracias por lo compartido. ¿Podrían señalar algunas estrategias, prácticas, métodos o conceptos más concretos que permitan destrabar el desencuentro y el conflicto entre hermenéuticas específicas y la exégesis dominante? Pues creo que esto te cae, Maribel, para que nos des el cierre de los cómo a partir de tu experiencia. Por favor. Repíteme la pregunta, por favor. Dice: ¿podrían señalar algunas estrategias, prácticas, métodos o conceptos más concretos que permitan destrabar el desencuentro y el conflicto entre hermenéuticas específicas y la exégesis dominante? Ya hemos dicho la deconstrucción y la reconstrucción. Ese es un método que nos ayuda a ir sacar esos insumos, esos elementos que han estado ahí en los textos y también en nosotros, para que en los diálogos, la exégesis es un diálogo con el pasado y el presente, como cuidar esto del lenguaje. Las palabras son mágicas y hacen el efecto de lo que dicen. Entonces, ir revisando, ¿sí? Esos lenguajes, esa clave de la sospecha también, ¿sí? Para olfatear donde hay términos que no coinciden con el mensaje cristiano, con los valores del proyecto de Dios. Y casualmente, yo lo uno con la pregunta que hacías anteriormente, que el sínodo de la sinodalidad está en sintonía con la lectura popular y comunitaria de la Biblia, que tenemos que buscar ante todo los intereses vitales que tienen que ver con la vida de nuestros pueblos, la dignidad de las personas, el buen vivir. Se necesita la lectura popular de la Biblia. Se sigue requiriendo de una investigación bíblica que sea capaz de construir categorías más inclusivas desde lo intuitivo, lo sensible, lo humano, lo afectivo, más crítico y sospechoso frente a interpretaciones colonizadoras, androcéntricas y patriarcales de la Biblia. Se necesitan relaciones más horizontales para proponer hoy a la sociedad y a la iglesia, como nos lo pide el sínodo. Tenemos que empezar con el análisis de las imágenes y del lenguaje, tanto dentro de los textos bíblicos como el que utilizamos los intérpretes actuales. Hay que romper barreras discriminatorias y excluyentes que puedan construirse relaciones más humanas, solidarias, nuevos saberes que el mundo necesita en esta línea de los valores y que resultan de ese diálogo de artífices
con el texto bíblico y que genere proyectos de vida y esperanza para el pueblo pobre. Es decir, hay que integrar al integrar con la vida los textos bíblicos, tienen que resultar proyectos alternativos y de esperanza. Entonces, mi propuesta es que revisemos nuestros conceptos teológicos y bíblicos desde una postura descolonizadora, que nuestro hablar decante en una ética cristiana y una política con justicia, un compromiso por la vida y una cultura de paz a partir de recuperar el mensaje central cristiano hacia la dignidad humana de la gente. Que la lectura popular y comunitaria de la Biblia genere transformación que conduzca a la vida plena con proyectos de vida y esperanza. Pues no hay más tiempo para contarle proyectos que han surgido de estas lecturas bíblicas que son de mucha esperanza. Yo creo que aquí es muy interesante, pues cómo ha quedado de manifiesto que cuando hablamos como de descolonizar la lectura de la Biblia, no es tanto un proyecto a futuro, sino algo que ya está en acto. O sea, en este sentido adquiere pues sentido, valga la redundancia, el gerundio con el que se enunciaba esta mesa, que era descolonizando la lectura de la Biblia desde las epistemologías del sur. O sea, es algo que ya está ocurriendo en las comunidades, en los grupos, en los colectivos, en los esfuerzos académicos, y yo creo que esto es algo de lo que podemos pues reconocer también un don del espíritu que se está dando en la iglesia, y para lo cual pues yo quiero agradecer de manera muy especial a Maribel y a Armando que nos han pues participado y compartido su mirada, su experiencia, su expertise en esto, y nos llenan de esperanza justamente de estos caminos que ya se están abriendo, de estas nuevas visibilizaciones y de estas otras formas de ser iglesia y de acercarnos a la vida y a la Biblia y que resultan prometedores. Muchísimas gracias. A quienes nos escuchan también, pues agradecerles el que nos hayan acompañado. Hay ya el texto que nos comentaba de Filemón, luego se los vamos a exhibir, si nos lo permite, Ribla y Maribel. Ribla 28, y también les recomiendo 82. 28 y al revés 82. La 82 viene con este tema, es muy rica, tiene varios artículos en esta línea de la descolonización. Y sería interesante que lo leyeran. Sí, muchísimas gracias, Maribel, por supuesto, y vamos a subirlo a las redes de CEFORT. También próximamente pues van a salir también unos artículos en una colección que se está abriendo por parte del centro, donde Armando pues nos comparte su visión sobre la descolonización de la Biblia desde las epistemologías del sur. Y bueno, pues no hemos agotado el tema, más bien se han abierto una serie de horizontes. Mañana justamente vamos a continuar pues esta reflexión, centrándonos pues más en el ámbito teológico en específico, y entonces pues tenemos pues esta jornada de mañana que es el giro de Colonial en Teología, donde va a estar Fernanda Díaz y el de La Voz, y pues vamos justamente a continuar esto, pero desde el ámbito pues clásicamente llamado teológico, y retomando pues esto de lo que hemos compartido y escuchado hoy de la descolonización de la lectura de la Biblia, pensaba referencia en esto que nos decía y nos exhortaba el Concilio Vaticano II de hacer de la Biblia el alma de toda teología. Yo creo que pues ha sido un muy buen comienzo partir aquí pues de estas provocaciones, de estos análisis, de estos debates y propuestas de una lectura descolonizada, de una lectura con hermenéuticas específicas de la Biblia. Y entonces pues les agradecemos mucho, y mañana pues vamos a continuar a la misma hora y por ese mismo espacio a partir de las 18 horas pues a continuar la discusión en el ámbito teológico. Les agradezco muchísimo de manera muy especial a Maribel, Armando y a todos quienes nos están escuchando desde diversos lugares, tanto de México como de América Latina y algunos otros lugares. Muchísimas gracias y un honor haber contado con ustedes para este evento inaugural del CEFORT. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, y gracias. Nos esperamos mañana. Gracias, Pepe. Saludos a todas, a todos. Estén muy bien.